había que agruparlos. ¿Listo? Entonces, para agruparlos, para los tres es el mismo. ¿Listo? Son 30 datos. Vuelvo y digo, casi que en los tres da el tema de la amplitud del rango, bueno, el rango no, pero la amplitud y el intervalo sí da casi que lo mismo. Entonces, primer ejercicio, valor mayor. Entonces, voy a colocar acá. Ay. Entonces, máximo, mínimo. Ay, pucha, ¿qué pasó aquí? Perdón. Máximo, mínimo. 37. ¿Listo? Siguiente, cuando ya tenemos el rango, entonces sacamos el número del intervalo. ¿Y el número del intervalo cómo se saca? Pues con la formulita del logaritmo, 1 más 3.33 por el logaritmo de 30. Hay muchos que prácticamente me lo hicieron bien, muy, pero muy bien. Sobre todo aquellos que se basaron en la plantilla. Por eso, muchachos, dejé de entregarles la plantilla porque no me están digiriendo la información, sino que estaban montando los datos a las plantillas de Excel o a los ejercicios de Excel que les estaba mandando, no me digirían los datos y pues claro, pues lo que es la formulación les va a dar bien, pero van a cometer errores como este que me cometieron muchos. Logaritmo 1 más 3.33 por el logaritmo ¿de qué? Por el logaritmo de la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenía este ejercicio? 30. 30 si no estoy mal, profe. 30. Y muchos, pues como trabajaban con plantillas de ejercicios anteriores, logaritmo de 60. Pues, puche, yo decía, pero ¿dónde hay 60 datos? Recordé y yo miraba qué cosas se me parecían. Yo dije, esto como que parece esos ejercicios que hacíamos en clase y que yo me decía, profe, regálame el Excel. Exacto, eran plantillas de esos datos y claro, me dejaron eso allí, logaritmo de 60. Malo, malo, o sea, malo, o sea, es que ese pedacito, sí, puede estar el resto bien, pero es el que no saben de dónde salió el N. ¿Sí me explico? Si fue que pues, colocaron 300, yo dije, pues pucha, se le fue un 0. Colocaron 3, y yo dije, falta un 0. Esas cosas yo las comprendo porque yo también cometo esos errores, uno es humano. Pero el logaritmo de 60, pues ¿de dónde salen los 60? Pues eso no tiene justificación. ¿Listo? Entonces, para que revisen la información, entonces ese fue un error. Entonces, si daba 5.87, pues los valores estaban entre 5 y 6. Vuelvo y digo, los tres ejercicios casi puedo decir que los tres daban en ese rango. ¿Listo? Entre 5 y 6 intervalos y la amplitud de los intervalos, si era con 5, daba 7 y si era con 6, daba 6. Muchas personas, no sé por qué, si era con 6 intervalos y daba la amplitud 6, no sé por qué escogían el 6 y me sacaban 7 intervalos. Entonces yo decía, pero ¿por qué? Si ahí incluso ellos mismos lo tienen formulado, ¿por qué si les dio 6 intervalos, la amplitud no me colocan 6, sino que colocaron 7? Pues también son errores conceptuales y pues ahí va que no haya sido una buena. Ojo, a casi nadie yo le coloco un 0, o sea, por cualquier cosa que me monte, después que tenga criterio, ¿no? Yo les califico y reviso y digo, no, pero las fórmulas de los cuartiles estaban bien, no fue por agrupamiento, pero algo les coloco, pero pues ya, pero sí tengan en cuenta eso. Bueno, entonces vean que son errores tontos, Bueno, entonces, ¿cuál se aproxima o cuál era más cercano? Pues estaba más cercano al entero el 6, ¿listo? Aunque quien me lo hizo con el 7 y los 5, créanme, se lo vale igualito. O sea, yo dije, no, pues hay personas que lo acomodaron para que les cupieran los 30 datos.
porque muchas personas ese día se me confundieron que no les daba 30 la frecuencia. Entonces vamos a hacerlo con 1, 2, 3, pero la mayoría escogió los 6 datos. La mayoría de los que lo hizo bien escogió los 6 intervalos. 5, 6 intervalos. Límite inferior, pues el límite inferior es el menor dato. Límite superior, pues este más la amplitud, que para este caso, si fue 6, pues es 6. Listo. Listo. Igual, el límite superior se convierte en el límite inferior del siguiente y arrastro. Y arrastro. Listo. No les sucedió a todos tres este tema. Ojo, si el número mayor es 97 y de 6 en 6 me da 96, yo lo expliqué cuando dábamos frecuencias que cuando eso ocurría, en el último intervalo me toca... Señor. Le aumentamos, o sea... Le aumentamos lo que haga falta. Varios me lo hicieron. Y excelente. Entonces uno, pues si daba 96 y el mayor era 97, pues me faltaba uno. Pues en el último, más 7. Eso es todo. ¿Por qué? Porque si lo dejo así, cuando saque la frecuencia, no sé cuál era la cristiana que ese día me escribía, yo le dije, te debe dar 30, profe, pero no me da. Yo pues, hasta le dije, me dijo, hasta ya lo hice a mano. Yo le dije, pues mejor, si ya lo hiciste a mano, colócalos, escríbelos, no hay ningún problema. No es obligatorio hacer la fórmula de la frecuencia, porque si ya yo veo que sacaron el límite, pues yo deduzco que me sacaron la frecuencia así fuese a mano. ¿Ok? Entonces la eso no cristiana es... fui yo. ¿Quién fue? Karen Fabiana Sáenz, profe. Ese día Karen, estaba Karen. Sí, te vi muy angustiada y me dijiste, los tengo a mano, profe. Yo le dije, escribe los mamis que ya los tienes a mano. ¿Listo? Bueno, sigamos, ¿listo? Hasta el momento, dudas, preguntas. Bueno, entonces, intervalo de clase. Bueno, intervalo de clase, pues es colocar el límite inferior más el límite superior, pero pues por aquí nos vamos a comer ese paso. Marca de clase. Entonces, tú más tú sobre 2, ¿cierto? Pero entre paréntesis para que me dé bien. Ahí está. Marca de clase. Frecuencia. Selecciono todo. Igual. Frecuencia. No sé si fue la misma Fabiana, que también, o fue otra de las niñas, que me decía, profe, pero no me da. Yo le dije, lo seleccionó todos. Ay, profe, se me olvidó ese pedacito. ¿Listo? Pero yo les doy sus tipsitos. Ojo, no les puedo dar todo el desarrollo, pero les doy el tipsito para que. Entonces, frecuencia, datos, escojo los 30 datos. ¿Listo? Profe, yo tengo una, a mí, bueno, ya encontré uno de mis horrores. Sí. Y fue ahí precisamente en la amplitud. Yo lo dejé 7. Yo lo dejé 7 pues porque no me daba de 90 a 96, pues me quedaba faltando el 7. Entonces yo dije, no, lo voy a hacer con amplitud de 7. Sí, vuelvo y les digo, casi todos los que me lo hicieron así, no les coloqué el 100%, pero tampoco se los coloqué mal, o sea, se los valí prácticamente, ¿listo? Se los valí, no al 100, pero sí se los valí, ¿listo? Porque me lo imaginé casi todos, solamente como 2 grupos me lo redondearon. ¿Por qué? Porque no les daba los 30. Pero sí es un error que me va a afectar la fórmula siguiente. Entonces una cosa me genera una cascada que va a hacer que me salga mal el cuartil, el decil, el percentil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, control, shift, enter. Eso es todo. No hay que hacer más nada. Punto. Sumo para ver si están los 30. Sumo. 30.
Frecuencia relativa. Sobre 30. Dejo este fijo. ¿No? La puedo dejar así, la puedo dejar en porcentaje. Es lo mismo. Frecuencia absoluta acumulada. Tú más tú. Frecuencia relativa acumulada. ¿No? ¿Sí? Hasta ahí vamos. Bueno. Con estos datos, ¿qué pedía? ¿Qué pedía? Muchos, vuelvo y digo, por estar utilizando las plantillas, perdón, estoy abriendo esto, por estar utilizando las plantillas, me calculaban cosas que yo no les pedía. Por eso muchas veces ustedes hasta dirán, no, es que ese profe que parcial me calcularon moda, mediana, media, y me pudieron haber calculado todo eso. Entre otras cosas, que eso me da pie para saber que no interpretaron lo que estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque me estaban montando los datos sobre una plantilla. Me tenían que calcular los cuartiles y los deciles. No me tenían que calcular ni moda ni media. Yo no pedí nada de eso para este ejercicio. Señora. Pero por ejemplo, yo calculé todo lo que su merced dijo, no porque estuviera en la plantilla, porque yo supuse, o sea, yo en mi mente tenía que hacer la moda, la mediana, todo. Sí, ves, pero eso es interpretar. Créanme que yo hago un parcial para hora y media. Yo no les voy a, yo sé que vimos todo eso, moda, mediana, coeficiente de Pearson, coeficiente además y les dejé el más facilito que fue el de Fisher, el otro coeficiente. Hombre, pero yo dije, hombre, yo lo saco en hora y media, yo haciendo todo eso, pero ellos no me lo van a sacar en hora y media. Y con todo y eso, que entre otras cosas, ese gol creo que sí me lo metieron, pero bueno, vale. Yo no recuerdo que hayamos dicho que se hacía en grupos, pero ustedes me dijeron que en grupos. Yo dije, bueno, listo, no me voy a poner a pelear con eso. De todos modos, van a trabajar en grupo. Sí, Andrés. Profe, es que eso la clase pasada ya ha dicho y como grabamos, yo la subo a YouTube, entonces yo creo que sí tenemos comprobantes de que su Tiene merced dijo que algo. tiene evidencia. Pero vean que yo, Sí, si ustedes se su dan merced cuenta, yo no dijo le que pongo, en grupos de 2. bueno, ustedes se dan cuenta, yo no le pongo problema a eso. Yo no le pongo problema a eso. Me dijeron y listo. Eso también hace parte del trabajo colaborativo y se ayudan entre ustedes. Pero yo, por ejemplo, si yo les hubiese puesto moda mediana, porque la fórmula, sobre todo para la mediana, la moda, había otra, los otros coeficientes, pues eso se les iba toda la hora en un solo ejercicio. Y yo les puse 2. Entonces yo dije, no, a mí me toca sacar todo, prácticamente le saqué las medidas de forma, se las saqué todas. Si ustedes se dan cuenta, no les dejé nada de medidas de forma. El coeficiente de Fisher, nada más fue lo único que les dejé de medidas de forma. Nada más. Entre otras cosas, porque lo habíamos hablado en clase, es el más importante y el más utilizado. ¿Por qué? Porque es el más fácil de sacar y el que no me tiene en cuenta tanto el cuento del sesgo. O sea que no importa si está sesgado a la derecha o a la izquierda, él me suma todo. Entonces, por eso lo dejé. ¿Listo? Entonces, pero un ejercicio de hora y media. Entonces, esos son temas de interpretación. ¿Ok? Y deben saber interpretar, deben leer los ejercicios. Bueno, ya con esto, muchachos, ya con esto podemos calcular los cuartiles. Ya con esto podemos calcular los cuartiles. Entonces, yo me lo voy a traer para acá, para ir adelantando.
Primero que todo, esperen a ver si tengo por aquí las formulitas. Si las tengo por acá, la de los... Ay, no, no la tengo. Bueno, ya con esta la sacamos. La fórmula es la misma. ¿Qué decía la fórmula? Primero, sacamos el K por N sobre la cantidad el cuartil. Entonces, K para este caso, el cuartil 1, cuartil 1, Q por, vean, el Q es el 1, cuartil 1. Otra cosa, yo no sé cómo me sacaron 5 cuartiles, o sea, yo, esa vaina así, juepucha, porque cuartiles decíamos que era el 25% y cuartiles hay 4. Cuartil 1, que lee el 25 y el 75, cuartil 2, que lee el 50 y el 50, que es la mediana, y el cuartil 3, 75, 25. El cuartil 4 nunca se calcula, ¿por qué? Porque es el 100%, eso lo hablamos. Lo mismo en los deciles del 1 al 9 porque el 10 es el 100% y percentiles del 1 al 99 porque... Entonces yo no sé cómo me calcularon 5 cuartiles. Entonces muchos me calcularon 5 cuartiles, entonces puntico negativo hay, o sea, eso iba bajando. Señora. ¿Me puede dejar mirar o sea, esos 63,75 de dónde lo sacó? Es que... No, tranquila, ya esa es la fórmula de los cuartiles, ¿listo? Sino que ya tengo... pero ya vamos por allá, no se me asusten. Primero, esperen y busco la fórmula, que no sé qué la hice, yo la tenía por acá para presentárselas. Qué muchacha tan bonita. Esperen un segundo. Ahí está la fórmula. Ahí está, listo. Entonces, Profe, la yo fórmula... tengo una... Sí, tranquila, pregúntame. Se dice que ¿dónde sacamos el cuartil 5? Pues su merced ahí colocó calcular cuartiles y deciles 1 y 5. Ajá, vamos a leer el ejercicio. Calcular cuartiles, si son cuartiles, pues son 3 cuartiles, o sea, y deciles 1 y 5. ¿Ok? Deciles 1 y 5, ese sí, porque deciles son 9. Y calcular cuartiles, pero nunca cuartiles. Cuartiles son 3, o sea, calcular cuartiles y deciles... Con mi grupo lo interpretamos de esa manera, o sea que calcular los cuartiles y los deciles, el 1, bueno, como no hay cuartil 5, entonces solamente se calculaba el 1 y los deciles sí era el 1 y el 5. No, pero... A nosotros también nos pasó lo mismo. Si uno sí, lo lee así como está ahí, se puede interpretar así, profe. Porque es que no, otra cosa hubiese muchachos, sido calcular todos los cuartiles y calcular los deciles del 1 y 5. Sí, pero vuelvo y les digo, si ustedes tienen bien clara la teoría, van a saber que no hay cuartil 5, o sea, solamente hay 4 cuartiles y de acuerdo a lo que vimos en clase siempre se calculaban 3. Calcular cuartiles y decirles 1 y 5. Entonces, con mi grupo lo interpretamos de calcular cuartil 1 y 5, claro, como no había cuartil 5, solamente calculamos el 1, pero entonces no lo interpretamos de la manera que teníamos que calcular el 1, el 2 y el 3. Sí, profe, yo también lo interpreto igual que el de Angie. Sí, profe, porque es que otra cosa, digamos, que hubiese dicho calcular todos los cuartiles y calcular los deciles 1 y 5. Es que si lo leemos como está escrito ahí, es como si dijera que calculemos el cuartil 1
Y como 5 no hay, pues obviamente no se calcula y el decil 1 y 5. Sí, pero, a ver, para que salgamos del error de interpretación. ¿Listo? Si yo les escribo así en el parcial, calcular cuartil y decirles 1 y 5, pues ahí les estoy diciendo calcule el cuartil y los deciles 1 y 5, porque les estoy hablando, no les estoy hablando en plural, sino en singular. O sea, calcule el cuartil y los deciles 1 y tal. O sea, le doy una continuidad a la oración. Pero sigo calcular cuartiles, y cuartiles hay 3, pues estoy diciendo calcúlelos todos. O sea, hay cosas pues tampoco uno puede ponerla ¿cómo les explico? No las puedo poner tan graneadito. Inclusive cuando lo estoy escribiendo, pues yo sé lo que estoy escribiendo y cómo, pero también no lo hago para interpretarlo a mí mismo, sino para que el que lo lea lo interprete, porque cuando uno hace un examen, uno lo que busca es que no lo entienda yo, sino que lo entiendan todos. Entonces, cuando yo calcular cuartiles, estoy hablando en plural, cuartiles. ¿Listo? Y yo sé, por ejemplo, que no me van a calcular nunca un decil 5, un cuartil 5, porque vuelvo y digo, un cuartil 5 no existe, y muchos me calcularon un cuartil 5. ¿Okay? Entonces, sí, vuelvo y digo, es un tema de interpretación que sí se requiere mejorar. ¿Listo? El percentil, solamente pedí uno, y pues interpretar los datos. Entonces, ahí, ¿dónde está? Bueno, ¿qué me dice? Libro 2, aquí está. ¿Están viendo? No están viendo. Ya les coloco. Entonces, ¿qué calculo yo primero? Yo siempre calculo el K por N sobre 4, ¿listo? Cuando son cuartiles, cuando son deciles, K por N sobre 10. Cuando son percentiles, K por N sobre 100. Eso es lo primero que yo calculo, pues para no, como para que me ahorre la vida. Entonces, en el primero, igual, K por N. ¿Cuánto es N? 30. 30. Y así para el segundo y para el tercero. Ahora sí, vamos a hacer la fórmula. Profe, ¿me deja mirar el segundo y el tercero? Sí, claro que sí. ¿Aló? Ya, profe, listo. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, para el segundo cuartil, 2 por 30 sobre 4, y para el tercer cuartil, 3 por 30 sobre 4. No hay ningún inconveniente. Ahora sí, cuartil 1. Entonces, límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? El límite inferior del intervalo que contiene a K sobre N sobre 4. ¿Cuál es el límite que contiene a ese? Pues el primer límite, ¿listo? Que es 9. Entonces, 60. Más A por N sobre 4, o sea, menos la frecuencia absoluta, anterior a la que contiene, el K sobre N sobre 4. ¿Y cuál es esa frecuencia absoluta? Pues como no está, porque sería la frecuencia absoluta anterior a 9, pues menos 0. Sobre
N por I. ¿Cuál es N por I? La frecuencia. Cierro. Por, aquí hay otro error, C, la amplitud del intervalo. Pues para este caso es 6. Y muchos me colocaban el de los ejercicios aquellos que habíamos hecho. Entonces, no, la amplitud del intervalo que estoy utilizando es 6. Profe, qué pena interrumpirlo. Es que en cuanto a la frecuencia absoluta anterior de lo que lo contiene, a mí me pareció que su merced una vez dijo que se podía escoger o sea, esta misma, o sea, la que está en 60. Ah, ok, si me lo dejaron así, frescos que también se los valía así. ¿Listo? Porque es que Vale. depende mucho de la bibliografía. Para mí, la primera, antes de la primera está 0, pero creo que sí se los dije y por eso cuando lo vi Sí, no se los califiqué mal, porque yo recordé que se los tuve que haber dicho, porque uno también puede coger coger el mismo 9 y no hay ningún problema. Por eso el que está así, yo se lo califiqué bien. ¿Listo? No hay inconveniente. Segundo. Límite inferior del intervalo que contiene. ¿Cuál contiene 15? Pues el del 18, o sea, 72. Más doble 15 menos tú sobre tú por 6. Ahí todo bien. Y la última. El cuartil 3, el límite inferior del que contiene 22.5, eres tú, 84, más por n sobre 4, menos tú, cierro, sobre n-1 por 6. Listo, 88.5. Profe, esto, ¿cómo es que ahí me perdí? Para definir el límite o el intervalo en el que vamos a trabajar, bueno, nos dio 65 el primer cuartil, ¿no? A mí en este caso, que es el otro parcial, me dio 69. Entonces, tengo que buscar el intervalo donde esté presente el 69. ¿O cómo? No. Para los datos agrupados, esta es Sí, la es fórmula. Para los datos individuales donde no se agrupaban, si era impar, teníamos que buscar en cuál estaba, sumarle 1 y ahí sí lo dividíamos entre 2, pero eso es para los datos sin agrupar. No, profe, sí, yo lo entiendo. Profe, Ajá. yo estoy hablando o sea, es el mismo ejercicio que su merced está haciendo, solamente que con una variación de datos, pero yo estoy haciendo lo mismo que su merced está haciendo. Entonces, ¿me podría explicar otra vez para el segundo cuartil, ahí al frentecito donde dio el 74,4, cómo hizo para definir el límite inferior? Ah, ok. Bueno, aquí la fórmula dice límite inferior del intervalo que contiene acá sobre n sobre 4. ¿Cuál intervalo contiene acá sobre n sobre 4? ¿Cuánto da acá sobre n sobre 4 del segundo cuartil? 15, ¿cierto? 15. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cuál? El intervalo que contiene, la frecuencia absoluta que contiene a 15, ¿cuál es? 9 no contiene a 15 porque está hasta el 9. La segunda es 13, o sea, llega hasta el 13, no contiene a 15. La tercera frecuencia absoluta es 18, contiene a 15, que es el valor que me da K sobre N sobre 4. Como el 18 contiene a 15, el límite inferior, donde está el 18, es 72. ¿Sí lo ves acá? Ok, sí, señor profe. O sea, no, sí, entonces en este caso sería 16, sí. Y contiene 15, Ok. listo. Bueno, como tú donde tú lo estás haciendo, no, tranquila, no hay problema. Listo. ¿Listo? En el tercero, el cuartil, el KN sobre 4 es 22.5. Como es 22.5, ¿cuál frecuencia absoluta contiene a 22.5? Pues 23, porque 21 no alcanza. 23 sí. ¿Cuál es el límite inferior de 23? 84. Entonces, por eso escojo como límite inferior 84
Y listo. ¿Qué sigue? Los deciles. Dije decil 1, decil 5. ¿Listo? Hago el K sobre n sobre 4. Para 5. 5 por n, que es 30, sobre ¿cuánto? 10. Perdón, este es el decil 1, este es el decil 1. No sé por qué aquí muchas personas en el decil 1 me colocaban el mismo valor del cuartil 1. No entiendo. Pero veía que estaba formulado y lo que hacían era como esto. Y ya. O no sé si fue en el K sobre N sobre 3, pero me escogían uno de los valores para el decil 1. Yo decía, ¿pero por qué? Y hubo varios grupos así. Decil 5. Ahora sí, 5 por N, 30 sobre 4. Sobre 4, sobre 10, profe. Ah, perdón, sobre 10, sobre 10. ¿Sí ven? Que es lo malo de hacer las cosas mecánicamente. 15. Gracias. No sé si fue Félix o Camilo. Andrés, profe. Sí, señor. Esperen que aquí me están preguntando por autoevaluaciones. ¿Quién me escribió? ¿Quién fue el otro? Bueno, entonces ya, ahora borro aquí, suprimo, y vuelve y juega la misma formulita. Límite inferior del intervalo que contiene acá sobre n sobre 10, para este caso. ¿Cuál contiene a 3? ¿Listo? ¿Cuál contiene a 3? Pues el primero, 9, entonces el límite inferior, 60, más, doble paréntesis, k sobre n sobre 10, menos el intervalo anterior, ¿listo? Entonces, listo, trajemos con el 9, ¿listo? Que también depende de la bibliografía, pero también se puede trabajar con ese mismo porque no tenemos más, o con 0. Sobre la frecuencia absoluta que lo contiene, 9, cierro, por la amplitud, 6. Decil 5. Profe, ¿me puede explicar de dónde obtuvimos ese 3? Es que, no sé, no alcancé a ver y estaba lento el internet, entonces a veces se salta la fórmula si no me doy cuenta. Este Ok. 3 sale de, yo siempre saco aparte esta parte de la fórmula, que la estoy señalando acá. K sobre N sobre 4, pero como no son cuartiles que se dividen entre 4, sino deciles, se divide entre 10. Entonces, ¿K qué es? El número del decil que estoy calculando. Como dije, decil 1, pues 1 por N. ¿N cuánto es? Para este caso, son los números total de datos, 30. Y esta es la fórmula del cuartil, pero se reemplaza el 4 por el 10, porque son deciles. 30 sobre 10, 1 por 30 sobre 10 da esta partecita. Yo la saco aparte, ¿por qué? Porque con eso tengo que calcular el límite inferior y además con eso avanzo para sacar la fórmula de una vez, para no después hacer la fórmula tan larga. ¿Listo? Listo, profe, ya entendí. Ahora el decil 5. Entonces, límite inferior del que contiene K sobre N sobre 10. 15, ¿cuál contiene 15? El 18, o sea, el límite inferior 72. Más K sobre N sobre 10, o sea, 15, menos el anterior, o sea, tú, cierro, sobre N, listo, por 6, listo. ¿Y el percentil cuál fue? ¿45? Sí, señor, profe, el 45. Si no estoy mal, sí. Por 30 sobre 80.
13.5. Entonces, igual, límite inferior que contiene 13.5, el 13 no, porque llega hasta 13, entonces otra es el 18, 72 más tú menos tú sobre tú. Ahí tenemos. La primera parte del ejercicio viene entonces hacemos el análisis correspondiente de cada uno de los cuartiles y cada uno. Entonces que el 25% de los datos contienen notas 5 por de ejemplo. una vez. Listo. ¿Listo? ¿5? Hubo un 5. Hubo un grupo que me sacó 5. No sé, no recuerdo cuál fue, pero hubo un grupo que me sacó 5. Hubo varios 4 también. La mayoría estuvo en el rango de, si hacemos los cuartiles y los percentiles, la mayoría, el cuartil 3, o sea, el 75%, estuvo por ahí entre el 3 y el 3.5. Sí, solo porque no estaban las fórmulas. Ojo, muchachos, si yo veo que un ejercicio, si yo le hago así, porque yo todos los abro y los reviso, si yo veo y pum, y me aparece ahí el 63 por arte de magia, está bien. Aquí en la única parte donde yo soltaba el arte de magia era en la frecuencia, porque pues sé que esta vaina de la formulita del control, shift, enter, a todos no se nos queda en la mente. Entonces, si yo veía que alguien aquí no había problema. Pero si yo reviso el de usted, mi querido, y yo, y aquí nada, y aquí nada. ¿Sabe qué pensé yo? Yo dije, este fue avispado. Me sacó por tabulación de datos porque yo me di cuenta fue en el segundo punto. A y B, yo dije, me sacó por tabulación de datos, me sacó el dato de A y de B y sacó como unos que me hicieron esa, ¿no? Pero yo decía, pero es que después ya me voy a los cuadros y no veo Profe, pero el formulado primer nada. O sea, punto sí yo lo hice todo formulado y ese sí lo hice en mi computador y estaba todo no, ese está formulado. bien. Ese está bien, pero el segundo es que no le veo, no había fórmula por ningún lado en las tablas. O sea que pasamos fue por mi punto. No, eso sí, discútalo con su compañero o compañera. No recuerdo. Bueno, No porque... primer punto. Bueno. Primer punto. ¿Listo? Primer punto, muchachos. Sí, señor, bien. profe. Yo no pedía más nada en ese primer punto, ¿ven? No, el Y el coeficiente de asimetría coeficiente de Fisher, perdón. profe. Sí, uy, falta el Fisher. Listo, saquemos el Fisher. Qué pena. Sí, mami. Me deja ver esto, la fórmula del decil. Es que otra vez se traba y se queda. O sea, escucho su voz, pero no puedo definir bien la pantalla porque se traba y se queda borroso. Ya te la pongo. Vamos a sacar el Fisher. Decil, ¿en cuál? ¿Aquí? Sí, a ver. Mejor el decil 5, porque es que como no tengo anterior, entonces cogí el mismo, ¿no? Entonces mejor en este que aquí sí está bien interpretado. Ahí. Frecuencia absoluta, frecuencia y límite inferior con 15. Ok, profe, muchas gracias. Se hace el golpe de estado ya. Vámonos con el segundo. Perdón, la frecuencia Fisher. Entonces, para la frecuencia Fisher necesitamos la media, x al cuadrado, x sub i al cuadrado, x sub i por la frecuencia, x menos la media al cubo y la frecuencia multiplicada por x menos la media al cubo. Esos son los datos que necesito para hallar mi frecuencia de Fisher.
Ay, pues madre. ¿Qué me hice? 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 Listo. Entonces, para calcular la media, cuando no tengo todos los datos, porque no sumo y divido, sino que tengo intervalos de clase, ¿cómo hago? Entonces, multiplico la marca de clase por la frecuencia y arrastro. Eso me da una suma, que es el total de la sumatoria, igual esto sobre 30. Ahí tengo la media. ¿Listo? Entonces ahora x sub i al cuadrado. ¿Qué es x sub i al cuadrado? Pues x cuando no tenemos, cuando los datos están agrupados, ¿qué me reemplaza el x? Pues la marca de clase. Al 94 al cuadrado y arrastro. Listo. De aquí voy sacando sumas. X sub i al cuadrado por n, o sea, tú por n sub i, que es la frecuencia. Ahí está. X menos la media, o sea, tú menos tú, fijo, ojo con esto, al cubo, ya con esto voy viendo una tendencia de la simetría, y tú por n. Vamos a darle un amarillito para saber que eso es lo que necesito. ¿Listo? Entonces, con esos datos que saco la varianza. ¿A qué es igual? Muchos hasta aquí me llegaron bien. Muchos hasta aquí me llegaron bien. Pero en el momento de sacar la varianza me daban unos datos que no concordaban. Pero pues, dependiendo de cómo, pero lo que me importaba era el coeficiente de Fisher. Entonces, ¿a qué es igual la varianza? Un segundo. Creo que esa, la marca de clase menos la media aritmética, ¿sí, profe? Okay. Listo. No, sume aquí. Entonces, es igual a la sumatoria de x por y al cuadrado, de x sub i al cuadrado por la frecuencia sobre n menos 1, y todo esto menos la media elevado al cuadrado. Esa es la varianza. La desviación estándar, pues la raíz de la varianza.
Y el coeficiente de Fisher, esperen que aquí me falta otra sumatoria. ¿Listo? Mi amigo, el coeficiente de Fisher es la desviación estándar al cubo sobre la media por n sub i por x menos la media elevada al cubo. Y ese es el coeficiente de Fisher. Y me da 0.080. Entonces aquí a algunos les daba datos superiores a 1. Yo que decíamos que el coeficiente de Fisher se manejaba entre menos 1 y 1 y que dependía de eso daba el sesgo. En este caso, 0.080, pues la mayoría me lo dijo bien. ¿Tiene un sesgo hacia dónde? A la izquierda, profesor. No es positivo, no es negativo, a la derecha. A la derecha. Pues era para ver si me estaba poniendo cuidado, profesor. Yo sé que era la derecha. Tan chica. Estás dolido porque no sé cómo me pegaste esos datos ahí. Bueno. No, mentira. Yo sé que hay personas a las que... Vea, hay personas... y uno como docente, uno es muy autocrítico con uno mismo. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, yo no conservo teléfonos de ninguno. O sea, todo el que me escriba, por favor, siempre diga, profe, habla con fulanito de tal, porque, por ejemplo, ya hay fotos que conozco. Yo conozco, pues, aquí a los que me participan. Siempre Karen, Félix, Andrés, Adriana Rocío, Angie Paola, que me participa mucho en esta clase de estadística. Pues yo les conozco la cara aquí, este perfil de ustedes. Nunca los he visto físicamente. Pero cuando me escriben al WhatsApp, yo no sé quién es, porque la foto de ustedes es una aquí y es otra allá. Entonces, siempre pido, y hay personas que yo digo, pues pucha, lástima que se las embarró en este punto, porque a uno le duele, porque son personas que a uno le participan. Créanme que uno, y por eso pues yo trato de mantener, si ustedes se dan cuenta, soy una persona que las clases trato de no hacerlas tan aburridas. Pero sí en eso sí soy muy imparcial, pero sí me duele cuando una persona que me ha participado durante todo el corte, que me asiste a todas las clases, comete errores pendejos. Pero también digo, si no lo evalúo bien, pues va a creer que hizo todo correcto, y yo sé que esas personas saben y saben valorar cuando una nota no es positiva porque los ayuda a mejorar. Y yo sé que muchos a ustedes les pasa eso. Sé que más de uno debe estar diciendo, sí, para joderte, profe, pero no, de verdad lo hago y lo hago con todo el cariño. Por eso les pongo las noticas. Tal vez no soy tan extenso como sí lo puedo ser en un parcial físico, que uno raya y desglosa en prosa, pero pues con todo este tema de la virtualidad y la cantidad de estudiantes que son muchos. Yo tengo 240 estudiantes, entonces y a todos mínimos les pongo de a 2 talleres para las notas del corte. Entonces sí, cuando llegan los temas de evaluación, sí, pero pues trato de identificar y hacer estas retroalimentaciones. ¿Listo? Entonces ahí está. Entonces muchos en el coeficiente de Fisher no entiendo por qué me les daban valores superiores a 1. La desviación estándar daba 2000, 10.000. La desviación al cubo le dio 5.000 y pico. Yo veía la fórmula y yo decía, pues pucha, está bien. Pero cuando ya me venía acá, yo decía, no, hubo datos en las multiplicaciones que no les quedaron bien. La tabla estaba bien y por eso les valía un 60 más o menos. Con que la tabla estuviera bien ya les valía como un 60% del punto. Pero pues había cositas donde sí había que hacer el ajuste. Bueno, ese con respecto al primer punto. Interrumpirlo. Es que yo estaba mirando acá y en la tabla yo escogí la media aritmética, el xi elevado a la 2, el xi elevado a la 2 por ni, x medios, varianza, y x medios pero elevado a la 4. No lo elevé a la 3. Eso solamente lo sabemos de una sola forma, viendo la fórmula. Ok, vamos a ver. Regresión, no, eso está en medidas de forma, porque ese es la único que les pedí de medidas de forma, fue el coeficiente Fisher. Claro que había que sacar la desviación, ¿no? En el de Fisher, ¿verdad?
Sí, señor profe, pero me acabo de dar cuenta que creo que fui yo el del error, porque sí tengo acá en el archivo de medidas de forma que se eleva a la 3 al Sí, cubo, sí, señor. Bueno, ya te iba a presentar la diapositiva. Sí, era el cubo. Sí, sí. Había uno donde creo que sí se elevaba a la 4, creo que en el de Pearson. Es que no Sí, recuerdo. Había uno donde sí creo que sí se lo elevamos a la 4, pero yo siempre dije, ojo con el de Fisher, que es el más fácil y es el que más utilizamos. Hice mucho y recalqué mucho sobre ese tema, porque no había que calcular ni cuartiles, ni nada, ni la media, ni nada, ni la moda, porque en los otros sí había que calcular la media y la moda, que fue lo que hizo mi querida Karen Fabiana, que se fue de largo y fue pucha, eso calculó, mejor dicho. Bueno, después dicen, ¿qué parcial tan complicado, profesor? Nos hizo sudar. Bueno, Profe, pero yo me ahora, quedé varada en la frecuencia y de ahí esa frecuencia no me daba. ay, Me daba 29, profe. Y yo hacía los cálculos y yo sumaba y restaba y daba 30, pero en el momento de sumar las frecuencias daba 29. Yo me siento estafada. Sí, me di cuenta cuando vuelvo y les digo, hay personas a las que de verdad me cuesta calificarles una, porque yo sé que entienden, que comprenden, pero, y si fue pucha, cuando yo veo, fue porque es que no, digo, no se avanzó, bueno, entonces, segundo punto, me daban edad y presión. Este punto lo hice con la malicia indígena, a ver si alguien me pillaba un punto. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Quién graficó hubo quienes me lo graficaron? ¿Qué encontraron ustedes en este punto, los que lo graficaron? Profe, que la recta pasaba por todos los puntos no tenían desviaciones respecto a la recta. Pucha, ¿quién hizo esa interpretación? ¿Angie? Angie, sí, señor. Yo conozco a mi gente ya. ¿Eso qué quiere decir, Angie? Que los puntos no presentan desviaciones respecto a la recta, profe. Existe una correlación perfecta entre el X y Y, o sea, hay entre la variable dependiente e independiente hay una correlación totalmente estrecha. Y en los 3 ejercicios daba exactamente igual, o sea, esto sí, cambié los datos, pero me mantenía la recta. No existía diferencia. Recuerdan que yo les decía, ojo, cuando hacemos, tiende a ser una recta, pero vean que los puntos están separados, por eso me da la desviación al cuadrado y las desviaciones al cuadrado y las desviaciones de los residuales siempre me van a dar una sumatoria. ¿Por qué? Porque es que ella trata de tocar los puntos o de pasar lo más equidistantes por ellos, pero van a quedar unos por arriba y otros por abajo. En esta no. Todos los puntos tocaban la recta, o sea que los puntos formaban una recta perfecta. Por eso la correlación da 1 y por eso la desviación daba 0. Entonces era, y sí, hubo unas buenas interpretaciones. Yo vuelvo y digo, ¿quién fue el grupo que me sacó 5? Un grupo que me sacó 5. Y yo no soy duro para calificar, pero para que alguien me saque un 5 sí es complicadito, pero sí hubo uno que se lo mereció y muy bien por ellos. Todavía no recuerdo quién fue. Bueno, entonces, calculamos. Vamos a hacer la línea. Perdón. Entonces, lo primero que hacemos, X por Y, siempre cuestiones de tiempo van a ser las variables independientes. Eso lo hablamos. Entonces, la edad era la variable independiente porque es un tiempo. Sumo. Listo. X al cuadrado.
¿Por qué muchos me dividieron esto cuando me estaban sacando A y B entre 7? Yo diría, hubo como 3 o 4 grupos. Yo dije, ¿cuál sería el autor original y cuáles serían los que se copiaron? Pero muchos me lo dividieron entre 7 y no entiendo por qué. No entiendo por qué. Bueno, cuadrado. Por eso, muchachos, no coman tan entero, o sea, digieran la información. Listo. Entonces, hasta aquí ya podemos sacar ahí. ¿Me recuerdan? Entonces, vamos a sacar aquí la media. Sumemos. Uno puede sacarla con promedio, pero hay como por hacer las cosas a lo derecho. Entonces, cuando me sacaban la media 576 entre 7, de ahí para adelante, pelados, no hay ejercicio bueno. En primer lugar, porque no sé por qué me sacaban entre 7. O sea, me lo sigo preguntando. O sea, de ahí para adelante ese ejercicio no va a ser bueno y no va a ser un error de fórmula, porque es un error de apreciación, es un error conceptual. N es 9. ¿Por qué me lo dividieron entre 7? No entendí. O sea, ya de ahí para adelante, quienes me lo hayan hecho, así para abajo estuviera bien, pero ya la verdad, 40, 50%, dependiendo lo que veía de ahí para abajo, pero de 60 no iba a subir. Porque era un error conceptual haberme sacado la media dividiéndolo entre 7 y no entre 9. Como para que tengan claro cómo son los criterios para la calificación. ¿Listo? ¿Qué pecho? ¿Está bien? Es que no. Como B es la intersección, vean, B da 1, o sea, es una intersección perfecta. Eso quiere decir que es una línea recta. Así es sencillo. Entonces, vuelvo y salgo. Aquí para hallar B también me dividían entre 7. No sé cómo me sacaban ese entre 7. O sea. Pero pues digamos que la mayoría de grupos aquí sí me la sacó bien. O sea, no puedo decir que no. Listo. Ahora vamos a hallar las desviaciones, que claro, las desviaciones van a dar la sumatoria de las desviaciones y da un número alto, pero como tal, la desviación de las sumatorias al cuadrado, esa me va a dar 0. Entonces, para eso necesito calcular el valor calculado. Aquí igual el valor calculado. 53. Lo dejo fijo. Más 1 más X. No coja las malas costumbres. B. F4. Perdón. Sí, sí decía por qué me está dando ahora sí. Y pues obvio, al elevar esto al y,
calculado, como es una recta, menos el y teórico o el y dado, pues va a dar 0. Entonces, menos tú. Eso demuestra que es una recta. Profe, me vuelve a repetir esa parte, es que a mí no me da 0. Ah, ok, no te preocupes. ¿Qué ocurre? El y calculado es hacer la ecuación de la recta, o sea, a más b por x, y b es 1, y x, pues, el valor x que fue dado. Este valor, como es una línea recta, porque b es 1, o sea, la intersección era 1, entonces el valor de y calculado con el valor de y teórico, dado, pues va a ser igual, vean, 98, 98, 106, 106, 128, 128. ¿Por qué? Porque no había desviaciones. Entonces, como la siguiente fórmula es y calculado menos y dado, entonces y menos y, pues en este caso, pues va a dar 0. Y al elevar 0 al cuadrado, pues va a dar 0. Entonces, vean. Profe, no sé si será por el computador o algo, pero, o sea, el valor calculado sí me da lo mismo que la y, que es en este caso la presión. Pero al elevarlo Sí. a la 2, el único que me da 0 es el segundo valor. De resto me da 2e menos 28 y así 3e. Ah, bueno. A veces por el tema de los decimales que tomamos, sí puede ser, no hay problema. Pero si da 2 menos sea la que... Por ejemplo, el primero me da 2e menos 28, algo así. O sea, ¿sabe qué es eso? 28 ceros antes del 2. O sea, eso es 0. ¿Sí me explico? Es por el tema de los decimales. ¿Sí? Eso no, Listo. tranquilo. 2 es menos 2, 2 elevado a la 28. Eso quiere decir que hay 28 ceros antes de eso. O sea, eso es 0. Ok. O sea que el resultado de las desviaciones, no se preocupe que no va a variar mucho, porque eso es 0,000.0000020 y algo por allá. Ok. Entonces calculamos las desviaciones. Tenemos por cuestiones de tiempo me las traigo porque ya yo había resuelto el parcial. ¿Listo? Entonces, la sumatoria de los errores, pues me da 3098, porque el valor residual, pues es la sumatoria de todos los datos, da 3098. Pero la sumatoria de los errores al cuadrado da 0. ¿Por qué? Porque es una recta perfecta. O sea, ahí es donde digo que nos damos, o aquí al dar 1, o aquí la sumatoria de los errores al cuadrado me da 0. Eso quiere decir que es una recta perfecta. ¿Ok? Ese es, sí. Pero vean que fui hasta tan buena gente que para esto ni les pedí análisis. Simplemente les dije, no, interpretar los resultados en el primero. Pero en el segundo dije, la ecuación lineal determine si es lineal, inversa o lineal. ¿Y era qué? Los datos estaban todos ¿hacia dónde? Hacia la derecha. O sea, era una ecuación lineal. Las desviaciones TSS, SE y SR. Bueno, ahí estaba. Y por último, el coeficiente de correlación. ¿Listo?
Entonces, el coeficiente de correlación vamos a ponerlo por acá. Y primero, x menos x medio, tú menos, tú, te dejo a ti fijo. Ay, cancelar. 4. Ahí está. Y menos y medio, y menos y medio. Listo. Tú por tú. Tú elevado al cuadrado. Vean que x y y da lo mismo, ¿sí se dan cuenta? Vean. Y tú elevado. Ay. Tú elevado. Entonces, ¿qué decíamos? Que cuando había una correlación perfecta era porque ¿qué? ¿Daba qué valor? Cuando existía una correlación perfecta es porque daba qué valor. 1, profe. 1. Y si daba 0 no existía ninguna relación entre las variables. Entonces, como esto era una línea recta, o sea que existía una relación fuertísima entre las variables, pues uno tenía que deducir pues, que esta vaina tenía que dar, en algún momento de la vida, tenía que dar 1. Coeficiente de correlación. La multiplicación de x por de la multiplicación de x menos x medio por y menos y medio sobre la raíz de ¿qué? De x menos x medio al cuadrado por la raíz de y menos y medio elevado al cuadrado. Eso me da la correlación de las variables. En este caso, 1. Y pues si el coeficiente de correlación es 1, el coeficiente de determinación, que es la raíz cuadrada, que es el coeficiente de correlación elevado al cuadrado, pues también va a dar 1. Quiere decir que existe una correlación perfecta entre x y y. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que nos ponemos más viejos, la presión nos va aumentando, muchachos. Esto es hasta un tema de salud pública. Hasta me pareció chistoso cuando vi el ejercicio. Por eso me gustó y quise hacerlo así. Porque... Sí, y estos son temas... Vean, ¿ustedes creen que los médicos ven mucho tema de estadística? ¿Listo? Entonces, con esto, muchachos, espero que quienes tengan dudas me pueden escribir. Eso sí, si me escriben hoy, no hay ningún problema, pero los atiendo mañana. Pero quien crea que pues, con base en lo que les califiqué tiene alguna reclamación, alguna objeción, tranquilo, me la pueden hacer, revisemos el tema a profundidad y si hay merecimiento de que les suba algo en la nota, con gusto lo hago.
Profe, qué pena, yo le iba a hacer una pequeña preguntita. Dígame, Andrés Camilo. Voy a dejar de grabar, chapa. Es que con base a que nos fue tan mal en el parcial que ni siquiera lo